La doctora Rodríguez hace segundo año de inmunología clínica y asesorada por la doctora González. Voy a presentar la sesión del día de hoy, síndrome de alergia oral. El síndrome de alergia oral, también llamado Bueno, buenos días. Disculpen un poquito las fallas. Les voy a hablar de la alergia oral. Este síndrome también llamado síndrome de polen alimento. Un tipo de alergia alimentaria limitada a la mucosa causada por frutas crudas, verduras crudas, saborizantes y nueces. El síntoma más conocido es el prurito en boca, boca y en garganta. Pensar inmediatamente a la lista de los alimentos y cuando se colocan o cuando se encuentra el elemento en cavidad oral, por generalmente los síntomas continuar un bueno, disculpen las fallas técnicas, pero disculpen.
Bueno, buenos días, ¿ahí me escuchan? Ok, bueno, vamos a reanudar. Como les comentaba, el síndrome de alergia oral, que también antes llamado el síndrome de polen alimento, pues el síntoma mayor conocido va a ser el de prurito en boca y garganta, que va a ser inmediatamente a la ingesta de estos alimentos. El síndrome de alergia oral se encuentra en personas que tienen alergias al polen y es provocada por alérgenos, como les mencionaba, nueces, vegetales y frutas, que son básicamente los mismos que los alérgenos en el polen. El síndrome de alergia oral es un tipo de respuesta alérgica de contacto, provocada por el contacto precisamente en la boca y garganta de estas frutas o verduras crudas. Sus síntomas más frecuentes, además la irritación, hinchazón de la boca y garganta, y los efectos adversos van a comenzar rápidamente después de comer estos alimentos crudos. En los casos inusuales, las respuestas pueden ocurrir más de 1 hora después de haber ingerido este alimento, y el síndrome de alergia oral puede ocurrir en cualquier momento durante el año. Los síntomas pueden ocurrir con un solo alimento o con una amplia gama de frutas y verduras. Una sola fruta, por ejemplo, la manzana, puede desencadenarnos los síntomas, y en el síndrome de alergia oral los pacientes van a responder a varios alimentos. Por ejemplo, los pacientes que están afectados con alergia al polen del abedul, este es un tipo de árbol, este alérgeno en el aire va a causar reacciones frecuentemente durante la primavera, y sobre todo se va a ver asociado a las frutas sin hueso como la zanahoria, que pueden provocar esta respuesta, además de algunos otros alimentos como lo son el maní o el cacahuate, la avellana, la almendra. Estos pues, nos van a causar estos síntomas de picazón en la boca. Las personas o individuos con alergia al pasto, al césped, pueden tener esta respuesta también al consumo de la naranja, del tomate, del durazno, del melón y del apio. Y aquellos que tienen respuesta o alergia a la ambrosía, tipo de maleza, pues van a tener síntomas con el consumo de melón, el calabacín o calabaza, el pepino, el plátano. Según Baker y Sampson, proponen un sistema de fenotipos y endotipos de alergia alimentaria. Estos son basados en las características clínicas y de los laboratorios básicamente. El objetivo en este artículo fue establecer la alergia alimentaria mediada por IgE, aunque en un lapso del artículo breve solamente menciona también la alergia alimentaria no mediada por IgE. Cabe destacar que esta clasificación no se basa en un análisis de solamente conglomerados formalizando. De este dicho trabajo nos va a representar un área de oportunidad significativa en nuestro campo. Y pues nos proponen los siguientes fenotipos de alergia alimentaria. Estos pues todos mediados por IgE. La alergia clásica, la alergia intermitente y de reacción cruzada, la alergia de sensibilización en aerosol y el síndrome de alfa-gal o de alergia a la carne de los mamíferos y la alergia no reactiva sensibilizada. Para fines de esta clase, pues el fenotipo que nos corresponde ver es la sensibilización por aerosol. ¿No se escucha? Dentro de los antecedentes históricos tenemos que Tuffy y Blomstein publicaron la primera descripción de una asociación entre la rinitis alérgica y los síntomas de alergia oral. Eso fue en 1942, que identificó a los pacientes con antecedentes de alergia ambiental, que era la fiebre del heno, que también presentaban síntomas orales, como picazón o hinchazón de mucosas oral, y pues sobre todo están después de comer estas frutas crudas. Ellos demostraron la presencia de un antígeno lábil en extractos de la fruta fresca. El deterioro fue rápido y esto ocurre en la mayor proporción. Ellos establecían que en las primeras 24 horas se establecía el cuadro clínico, pero que también se podía presentar hasta en 1 o 3 días después.
Ya para la década de 1970 se escribió la primera asociación entre la polinosis de la ambrosía con el melón y el plátano. Y para 1977 se estableció la sensibilización en pacientes con polinosis abedul con la ingesta de la manzana. En 1984 se estableció esta asociación, otra polinosis, pero ahora con artemisa y la alergia al apio y las especies. Y ya para 1987, AMLO y sus colaboradores acuñaron la terminología síndrome de alergia oral, SAB, en un estudio que comparó a pacientes con atopia que experimentaron síntomas de alergia orofaringe solamente y comparado con aquellos pacientes que solamente presentaban síntomas sistémicos que ya incluía vómitos, diarrea, angioedema y que rara vez pues llegaban a presentar anafilaxia. Se define el síndrome de alergia oral como la reactividad cruzada mediada por inmunoglobulina E entre un alérgeno y un aeroalérgeno, y un antígeno derivado de plantas. El antígeno presente en la planta ingerida cruda es activo en la cavidad oral y se degrada rápidamente en el estómago. Esto conduce a una reacción local en la mucosa de la cavidad oral y típicamente sin síntomas sistémicos. Esto puede hacer esta reacción local en el característico limitado a mucosa. En los adultos esta va a ser la forma más común de alergia a alimentos y la prevalencia va en aumento desde hace 2 décadas, al igual que el aumento de la alergia al polen. Y pues va a existir variaciones de esta prevalencia según la región estudiada. Las alergias a frutas y verduras pues van a ser, mencionan que son más comunes en adolescentes y adultos, y dentro del 47-70% de los adultos con rinitis alérgica van a presentar síndrome de alergia oral, y esto es muy común pues en las mujeres. En la población pediátrica se establece que igualmente este síndrome se encuentra pero predominantemente en los adolescentes y sobre todo en pacientes con rinitis alérgica estacional. MA y colaboradores revelaron que el 20% de los alergólogos informaron que solamente un pequeño número de pacientes van a mostrar reacciones sistémicas, por lo cual de estos, el 30% de estos alergólogos no prescribían epinefrina y solamente un 3% prescriben epinefrina cuando es necesario. La prevalencia estimada en una encuesta sobre el manejo del síndrome de alergia oral fue de 5% en niños y el 8% en pacientes adultos con alergias, y con mayor frecuencia, como lo mencionaba, predominio el sexo femenino. Se han reportado como factores de riesgo que la presencia de asma y rinitis alérgica pueden presentar, son factor de riesgo para presentar el síndrome de alergia oral, así como la sensibilización a ciertos pólenes que son factores de riesgo. ¿Cuáles son los mayormente asociados para desarrollar este síndrome? Pues son los que están sensibilizados al polen del abedul, hasta un 24% tienen ese riesgo. El 10% los que están sensibilizados al polen de la ambrosía y el 4% con menor frecuencia, pero los que están, pacientes que tienen alergia al polen de la artemisa. Casi todos los pacientes alérgicos al polen del abedul están sensibilizados al BED-B1, que este va a ser muy importante y debemos irnos familiarizando con este alérgeno para establecer la asociación con síndrome de alergia oral, y ya que estos los ponen en mayor riesgo a estos pacientes a desarrollar este síndrome, pues con estas plantas que van a tener reactividad cruzada. En esta tesis, que esta tesis fue realizada en el Centro Regional de Alergia e Inmunología Clínica en el 2018 por el doctor Mauricio Gerardo Ochoa Montemayor, en esta tesis su objetivo fue establecer la prevalencia del síndrome de polen-alimento en los pacientes con rinitis alérgica. Este consistió en aplicar un cuestionario diagnóstico para el síndrome del polen-alimento, el cuestionario PFSDQ, a todo paciente mayor de 6 años. Mayores de 6 años de edad y que tenían pues ese diagnóstico de rinitis alérgica. Se tomó en su expediente pues los datos de edad, género, diagnóstico
y los resultados de las pruebas cutáneas del medio ambiente. De aquellos pacientes que resultaron positivos para el síndrome de polen alimento, según el cuestionario, además se tomó otros datos de los datos de pruebas cutáneas a extractos alimentarios y se realizaron las pruebas cutáneas a alimentos en fresco contra los alimentos que estaban reportados en estos cuestionarios. Al final se aplicaron 322 cuestionarios, de los cuales resultaron positivos 10, con una prevalencia de 3.47%, que esta fue una prevalencia menor a la que se reportó en la literatura. Los alimentos reportados como desencadenantes del síndrome de alergia oral fueron aguacate en un 41%, nuez, le sigue nuez con 33%, cacahuate un 25%, plátano un 16% y ya entre otros, papa, manzana, durazno, ciruela, melón y mango con un 8.3%, pero el más destacado fue el aguacate con un 41.66%. En este estudio realizado en un hospital de tercer nivel en Ciudad de México, donde su objetivo pues era también conocer la prevalencia del síndrome de alergia oral en pacientes adultos, estos atendidos en este hospital en la región sur de la Ciudad de México, además de conocer esas características demográficas, pues asociaron esa prevalencia a esos alimentos. Fue un estudio prospectivo en el cual pues se efectuó en 44 pacientes, 40 mujeres y 4 hombres con edad promedio de 33.4 años, quienes estos tuvieron pues estos datos clínicos sugerentes al síndrome de alergia oral y a quienes se les realizaron las pruebas prick-to-prick alimentos. El resultado, pues hubo un mayor predominio en mujeres, igualmente el mayor grosor del grupo de estudio pues eran mujeres. La prevalencia de asma y rinitis también fue casi el 50%, mayor al 50 al 54%. De estos pacientes, el 60% tuvo pruebas positivas para prick-to-prick alimentos. Y las familias que fueron más comunes, pues fue la familia de las rosáceas, hasta un 60%, los crustáceos 25%, las musáceas 23%, y de ahí fueron las más frecuentes en cuanto a la presentación. Solamente 5 pacientes tuvieron reacciones adversas a estas pruebas prick-to-prick, y en casos de anafilaxia, pues al realizar algunas pruebas, sobre todo con plátano, sandía, durazno, papaya y cacahuate, cada uno de ellos llegaron a presentar estas reacciones severas. Y los 3 alimentos más asociados en el síndrome de alergia oral fueron manzana, un 33%, durazno, en segundo lugar 27%, y el plátano con un 23%. Pasando a la patogénesis, existe esta reactividad cruzada, es decir, pues estos alérgenos de frutas y verduras que son altamente conservados y comparten características moleculares con otras frutas y verduras, así como el polen de las plantas. Es un mecanismo fisiopatológico mediado por IgE. Este mecanismo, más bien esta manifestación de estos anticuerpos IgE, inicialmente van a ser dirigidos hacia el alérgeno del polen, que estos van a reaccionar con el alérgeno homólogo que está presente en la fruta o vegetal. Y cuando se comen, pues provocan esta reacción. Este tipo de alergia alimentaria también se conoce como una alergia alimentaria tipo 2, que esta es la característica de este síndrome de alergia oral, donde los alérgenos involucrados se consideran incompletos, donde ya que estos pueden provocar reacciones, pero no pueden inducir la sensibilización por vía oral. Y esto es más común que se presente en la edad adulta. Por otro lado, tenemos la clase tipo 1, igualmente mediada por IgE, donde estos alérgenos alimentarios van a ser completos, y estos se consideran completos, y esta sensibilización se da por medio del tracto gastrointestinal. Y muy característico, pues va a ser inicio desde la infancia. El síndrome de alergia oral presenta síntomas limitados a orofaringe. Al ingerir estos alimentos, los alérgenos van a ser inactivados en el estómago, y al cocinarlos, en el estómago y al cocinarlos también van a ser inactivados. Mientras que en el síndrome de alergia de polen alimento, pues se enfatiza sobre todo la patogénesis de la reacción
y existe un rango completo de manifestaciones locales y sistémicas. Dentro del mecanismo patológico deberá existir una sensibilización por vía inhalada al polen. Como le mencionaba, que era una clase tipo 2. Se va a producir IgE específica para el polen de los mastocitos y basófilos, y al momento de ingerir el alimento relacionado, la IgE pues lo va a reconocer, y las proteínas homólogas pues van a desencadenar esa liberación de mediadores inflamatorios y estos síntomas característicos de la alergia oral. Los alérgenos se ven alterados por altas temperaturas del procesamiento de estos alimentos y sobre todo por las enzimas proteolíticas del tracto digestivo. Esos van a ser pues destruidos en estómago. Los pacientes deberán iniciar una sensibilización a estos pólenes, como lo mencionaba. Esta unión del anticuerpo IgE a las estructuras alérgicas homólogas por epítopos, ya sea lineales o conformacionales, van a ser compartidos, y esto es la llamada reactividad cruzada. Los alérgenos más frecuentemente involucrados son los homólogos al BET-B1 y las profilinas, que más adelante les voy a comentar más características de estos. La sensibilización del BET-B1 surge de la exposición al polen de abedul, mientras que la sensibilización de profilinas está relacionado con alergias al polen, sobre todo de malezas, que viene siendo la artemisa y la ambrosia. Las proteínas implicadas en el síndrome de alergia oral, tanto los homólogos de BET-B1 como las profilinas, son lábiles, y sus epítopos de unión a la IgE, en su mayoría que son conformacionales, se ven alterados por las altas temperaturas del procesamiento de los alimentos y sobre todo por estas enzimas proteolíticas del tracto digestivo. Por estas razones, las reacciones solo son provocadas por frutas y verduras frescas, y generalmente están solamente restringidas a la mucosa orofaringe. Con compromiso sistémico muy infrecuente. Por el contrario, o a diferencia de la proteína transportadora de lípidos, esta proteína PTL o la PR14 que es resistente, al calor, por lo cual va a dar resultado la presencia de síntomas, en este caso sí sistémicos. ¿Por qué? Por sus características resistentes al calor, a esos cambios que va a haber en el tracto gastrointestinal. Los alérgenos que causan reactividad cruzada son estos miembros de la familia de panalérgenos PR10, los homólogos del BET-B1, las profilinas, glucanasas y las tropomiosinas. Existen 5 endotipos del síndrome de polen alimento, de los cuales tenemos monopanalérgeno, que viene siendo la profilina, las proteínas las profilinas, las PR10 y la proteína transferencia lipídica. Al igual que vamos a tener multipanalérgeno, como si ven esta frecuencia está un 26.3% que tenemos presencia de todos estos panalérgenos, y la presencia de no panalérgenos. Dentro de la familia de las proteínas de respuesta a patógenos, vamos a tener las principales, que tenemos la PR5, que es la similar a taumatina, la TLP, la PR10, que los mencionaba, los homólogos del BET-B1 de la abedul, y la PRP14, la proteína de transferencia a lípidos. Esas son las más importantes, son las que voy a hablar un poquito más de ellas. Entonces, iniciando por las proteínas de respuesta a patógenos 10, esta reactividad cruzada con la familia de las rosáceas. Estas incluyen pues las frutas de amplio consumo, como lo son la manzana, la pera, el melocotón, el durazno, el albaricoque, la cereza, ciruela, la fresa y la almendra, entre otras. Y vamos a tener que estos pacientes, al tener una IgE positiva, no nos va a predecir estos síntomas alérgicos, y hasta la mitad del porcentaje, hasta un 90% de los alérgicos de alergia al abedul van a tener este síndrome de alergia oral. Entonces, es un alto porcentaje de asociación de estos
de los pacientes alérgicos al abedul con este síndrome de alergia oral. Y los síntomas pues van a variar desde síntomas leves hasta lo más grave, pues la anafilaxia. Estoy recordando que es la proteína de respuesta a patógenos 10, el BEP1, con la asociación del abedul. Siguiendo estas mismas proteínas de respuesta a patógenos 10, estas son inestables al calor y digestión, y estas van a ser compatibles. El mayor porcentaje de compatibilidad del alérgeno del mal D1 es el de la manzana. Como mencionaba, al consumir la manzana nos puede desencadenar todos estos síntomas de alergia oral. Con la cereza, el PRUA B1, con el albaricoque, el PRUA R1, con la pera, el PRI-C1 y el kiwi. Al igual que la zanahoria, el DAO-C1, el apio G1, que es termoestable. Se fijan, hasta ahorita los alérgenos muy característicos, pues todos son el primer alérgeno. Entonces, otros de las frutas y vegetales, la papa, la soya y la avellana también es muy importante esta asociación. Avellana, COR A1. La profilina esta es una proteína estructural del citoesqueleto, el BEP2, y en menor porcentaje es esta asociación con estos pacientes alérgicos, es de un 30 a 50%. Y este es considerado un alérgeno respiratorio menor que pues va a causar igualmente esta manifestación. Por lo generalmente mencionaban que solamente síntomas leves de alergia oral. Las profilinas, su peso varía de 12 a 15 kilodaltones. Estos panalérgenos están presentes en un 20% en esta revisión, mencionaron menor porcentaje en los pacientes con alergia al polen. Y como les mencionaba, la presencia del BEP2, al igual que igualmente de la presencia de la avellana, de la manzana, pero van variando sus alérgenos. La presencia o la asociación con las frutas del melón, sandía, kiwi, tomate, el plátano, piña, albaricoque, pepino y la naranja. Estos síntomas pueden llegar a ser desde una alergia leve o incompleta, y esto es por la desnaturalización por el calor y las enzimas proteolíticas. Y ya las reacciones sistémicas mayor graves asociadas, sobre todo con el zucchini, el calabacín y el liche. Otra de las proteínas, las transportadoras de lípidos, estas son estructurales de la membrana celular y estas van a ser de la cáscara en diversos alimentos. Estos van a tener propiedades antibacterianas y de defensa ambiental. Estas proteínas tienen una alta reacción cruzada y estas sobre todo son las que son resistentes a la proteólisis gastrointestinal, a estos cambios del pH y de este procesamiento térmico. Estos son estables al calor y son los responsables de la polisensibilización o de los resultados falsos positivos. Sobre todo estos se van a relacionar, como son ya termoestables, a estas reacciones sistémicas hasta un 36%. Aquí aumenta el porcentaje de esta manifestación. Entonces, al pensar en proteínas de transferencia lipídica, pues podemos asociar más a manifestación sistémica. Estas proteínas de transferencia lipídica, estos panalérgenos de la familia PR14, se van a asociar mayormente o van a ser más homólogos igualmente al durazno, al PRUP3 del durazno, a la parietaria, al par G1 y par G2. La parietaria es un tipo de maleza, al mal D3, la manzana, y estos van a causar un síndrome de alergia oral sin polinosis porque pues resisten a estas enzimas y el calor. Y los demás familias asociadas, prunoides, rosáceas también, que estos son más asociadas con la cáscara. La zanahoria, cebada, maíz, el trigo, el arroz, brócoli, cebolla, al igual que la cebada, el lote, sorgo, el tomate, nueces, las semillas y el látex. La reacción cruzada entre determinantes de carbohidratos, estos van a estar presentes en el 20% de nuestros pacientes. Estas proteínas tienen mayor peso, mayor a 30 kilodaltones, y este va a ser asociado al apio, pero al API-G5, al pimiento morrón, a la pimienta y al mango. Al igual mencionaba su asociación con el tomate, cacahuate, la papa, estos más asociados con la maleza, que ambrosía, el timothy, el pasto y el abedul.
esta asociación igualmente con este alérgeno. Las proteínas similares a la taumatina, que es la PR5, estas también estables al calor y su peso molecular también es alto, 20 a 30 kilodaltones. Este mayor asociado a, dentro de los alimentos, igualmente al durazno, pero al PRUP2, al plátano, a la paprika o pimiento morrón, a la manzana, al mal de 2, solamente acuérdense que el abedul es al mal de 1, al kiwi y a la cereza, al PRUB2. Y los asociados con los pólenes, a la artemisa, al olivo, al abedul, al cedro de la montaña y al ciprés. Aquí en este recuadro tenemos estos pólenes: abedul, ambrosía, artemisa, pasto, que tenemos las familias con las que se asocian y esos alimentos de esa reacción cruzada. Y mencionaba más predominante el abedul, con la familia de las rosáceas, los alimentos de reacción cruzada, pues sobre todo la manzana. Y también igualmente la almendra, todos los derivados, todos los pertenecientes a esta familia de rosácea, pero esos son los más predominantes. Al igual que otras familias como la betulácea con la avellana, la fabácea con el cacahuate. Y en cambio la ambrosía, que más adelante vamos a hablar de ciertos síndromes, asociada a la familia del curcubitácea, que es el melón, a la familia del plátano y a la familia del kiwi. Y con la artemisa igualmente diferentes alimentos de reacción cruzada, más característico el apio. Con los pastos, igualmente la familia de las curcubitáceas, que es el melón, y la familia solanáceas, que es el tomate y la papa blanca. Y ya en menores alimentos de reacción cruzada con el zacate timothy, pues tenemos la selga y la naranja. Aquí igualmente tenemos otro recuadro donde estos pólenes y alimentos están asociados y volvemos a ver cómo el abedul, es el polen del abedul, pues es el que mayormente se asocia a mucho más frutas, mucho más verduras, nueces y granos. A diferencia de la paretaria en la maleza, que solamente pues se asocia con dos frutas, la cereza y el melón. De ahí en fuera pues va disminuyendo el tipo de fruta y verdura que se asocia. Dentro del cuadro clínico tenemos que el síndrome de alergia oral pues va a presentar estos síntomas orales. Simplemente pues al inicio del consumo de este alimento, a los minutos o hasta 2 horas después de esta ingesta, y se va a resolver en 10 a 30 minutos después de esa exposición. Sobre todo es durante la estación polínica, y esto pues nos va a afectar a 1 o 2 órganos, que puede afectar mucosa, oral, piel, tracto gastrointestinal, respiratorio y el sistema cardiovascular. Lo principalmente característico es la hinchazón oral, prurito, parestesias, y rara vez progresa a reacciones más graves. Como les mencionaba, el síntoma característico, prurito, ardor, las parestesias, puede haber igualmente angiodema de mucosa oral, lengua y paladar. También hay presencia en ocasiones de ronquera y solo un 10% pues presentan estos síntomas inusuales, que ya es prurito en manos, el eritema y el edema leve. Hay presencia de náusea, vómito, diarrea y hasta puede haber opresión torácica. Y estos síntomas pues todos deben estar presentes en pacientes que tienen alergia al polen para poder establecer este cuadro clínico. Los síntomas graves varían, como les mencionaba, un menor porcentaje en 1 o 2%, y existen factores de riesgo para anafilaxia. Estos factores pues nos van a predisponer a esta manifestación sistémica grave, como lo son la respuesta sistémica, el que tenga síntomas con comida cocida, el que tenga el skin prick test positivo al extracto del alimento y el que tenga alergia a durazno. También mencionaba que cuando se desarrolla alergia alimentaria a la fruta, sin alergia al polen, en este cuadro clínico pues sí puede ser grave hasta un 82%. Solamente cuando hay la alergia alimentaria y hay alergia al polen, pues los síntomas graves disminuye el porcentaje a un 2%. Pero cuando no hay esta alergia al polen, pues sí se eleva hasta un 82%. Les voy a hablar de ciertos síndromes que se establecieron en relación a los pólenes con los alimentos. Existe el síndrome abedul fruta-verdura. El 75% de los pacientes alérgicos
lo van a manifestar. El que tenga la alergia al abedul, pues van a presentar estos síntomas, sobre todo al ingerir la manzana, que era el mal de 1. Este aún menciona un porcentaje de homología secuencial de un 64%, y la homología con la secuencia del CORA1, que es de la avellana, está hasta un 72%, y esta tiene que haber una sensibilización primaria al BED-B1. Tenemos el síndrome de abedul apio species. Este síndrome de sensibilización primaria por el API-G4, y esta reacción cruzada es importante con el abedul y la artemisa. Entonces, artemisa con el apio es el que tiene mayor asociación. Tenemos este síndrome de ambrosía melón plátano. Si recordamos, esta fue la primera asociación que fue antes que el abedul, en las décadas del 70, fue la primera asociación polen-fruta, donde el 50% de los pacientes con alergia a la ambrosía pues van a tener esta IgE específica a un miembro de esta familia Curucubitácea, al melón, a sandía, al pepino, a la calabaza, calabacín. Y este síndrome se denominó síndrome de ambrosía melón plátano. El síndrome de látex fruta, un mayor porcentaje también, de la mitad de los pacientes, hasta un 88% de estos pacientes van a tener esa IgE específica de estas frutas. ¿Y qué frutas van a ser? Pues va a ser piña, kiwi, melón, el aguacate, el tomate, la papaya, la papa, el plátano y la avellana. Este síndrome tiene mucha relevancia clínica, hasta un 32%, que más adelante igualmente en otras clases lo vamos a ver específicamente este síndrome, pero sí está muy interesante y muy característico. Para realizar nuestro diagnóstico, el síndrome de alergia oral, ¿en qué nos vamos a basar? Pues en la historia clínica. Este va a tener un valor predictivo positivo y negativo del 100%. Además tenemos otras pruebas que nos podemos apoyar, como la prueba IgE en vivo, que es el prick-to-prick alimento fresco, la prueba cutánea a pólenes, además de la prueba de reto, que este es el doble ciego controlado con placebo, que este es el estándar de oro. Pero este va a ser positivo con alimento crudo y negativo con alimento cocido. Las pruebas in vitro pues van a tener ciertas indicaciones para realizarla. ¿Y en quién los vamos a realizar? En los que tenemos sospecha de alergia alimentaria, en los que tenemos una historia clínica no clara, en los que tenemos estas pruebas cutáneas negativas, en los pacientes que los alimentos no fueron adecuados para las pruebas cutáneas, en los pacientes que tienen reacciones anafilácticas graves y en niños pequeños. Pero menciona que la medición de la IgG y IgG4 específica del alimento no nos va a ser útil para definir o para establecer el diagnóstico. Para la medición de la IgE específica, el BED-B1, el alérgeno más común, vamos a tener su valor de referencia mayor de 0.35 unidades por litro, y no todos los pacientes que estén sensibilizados al BED-B1 van a tener esta alergia. Pero se establece esta asociación de los pacientes con rinitis alérgica y síndrome de alergia oral presentan mayor IgE específica al abedul comparados con los pacientes que solamente padecen rinitis alérgica sin la presencia de estos síntomas del síndrome de alergia oral. Además tenemos la prueba cutánea por punción con alimentos en fresco, que esta prueba por punción, como su nombre lo dice, los alimentos en fresco, el prick to prick, esta va a ser más sensible y específica y se puede realizar tanto para pulpa como para cáscara. Pero recordando y no olvidando que el estándar de oro es la prueba de reto doble ciego controlado con placebo. Igualmente sus indicaciones es cuando nuestro paciente tiene clínica positiva pero pruebas IgE negativas, y cuando sus condiciones alérgicas son crónicas. Debemos de valorar también, o se puede realizar esta prueba para valorar tolerancia. Pero como esta prueba no nos exenta de riesgo, debemos de considerar y tener el personal capacitado cuando lo vayamos a realizar y saber las dosis adecuadas, ya que no existen protocolos estandarizados, pero igualmente lo mencionan como estándar de oro, prueba de reto doble ciego, controlado con placebo. Igualmente tenemos que tener en mente diagnósticos diferenciales, recordando que nuestro síndrome de alergia oral es una alergia tipo alimentaria clase 2, entonces diferenciarlo de la alergia alimentaria tipo 1, que esta va a ser más en la infancia y va a ser por manifestación gastrointestinal. El diagnóstico de esofagitis eosinofílica, cuando hay impactación del alimento, disfagia o algún otro síntoma gastrointestinal.
Y no olvidar las reacciones no mediadas por IgE de contacto o irritativas, como con las especies o aditivos de los alimentos, que igualmente lo veremos en clases posteriores. Para pensar en el tratamiento, pues tenemos que pensar en un todo, desde una educación al paciente, evitando los alimentos causantes, podemos apoyarnos con los antihistamínicos, con corticosteroide, pensar en las reacciones graves que sabemos el manejo con epinefrina, y les voy a platicar un poquito de inmunoterapia específica para el síndrome de alergia oral. Entonces, empezando por esa educación, evitar ese alimento, debemos solamente eliminar ese, no toda la lista o no todos los alimentos, solamente sí dirigido, porque pues podemos ocasionar mayor limitación en este consumo de alimentos. Entonces, el paciente no debe consumir el alimento. Hay otras opciones como pelar la fruta, el uso del microondas, que tenga una adecuada cocción, pero igualmente nos mencionan que el cacahuate y las nueces tostadas son más alérgicos. El tratamiento con inmunoterapia específica no está indicado en el síndrome de alergia oral. La inmunoterapia sublingual, en algunas ocasiones en pacientes con alergia asociada a las proteínas de transferencia de lípidos, el PRE14, puede tener un probable beneficio, pero igualmente no está como tal estandarizada o especificada. La inmunoterapia sublingual para el abedul BP1 estimula esta respuesta inmunológica a esta reactividad cruzada de estos alimentos y nos puede ser útil para disminuir alguno de los síntomas de este síndrome. Y esta reactividad cruzada, pues como les mencionaba, son con los homólogos del BP1, principalmente con la manzana. Igualmente la inmunoterapia hacia manzana, mal de 1 en 50 microgramos, ahí estableciendo que 2 administraciones fueron bien toleradas y estas indujeron a la respuesta inmunológica transitoria. Por ende, tuvimos una disminución de IgE, aumento de la IL-10, de la interleucina 10 y del interferón gamma. El pronóstico menciona que es bueno, existen pocas reacciones graves y los porcentajes varían de 8.7 para el síndrome de alergia oral con síntomas sistémicos y un menor porcentaje, ¿se acuerdan que establecíamos de 1 a 2% para las reacciones sistémicas? Pues aquí nos menciona que el choque anafiláctico 1.7%. Entonces, en general, es un pronóstico bueno en los pacientes que presentan este síndrome de alergia oral. Como conclusión, pues hay que sospechar este síndrome de alergia oral al presentar prurito y la hinchazón de los labios con la ingesta o verdura y el antecedente de la polinesia, el antecedente de esa alergia a ese polen. El abordaje es clínico, sí nos menciona que el estándar de oro es la prueba de reto doble ciego controlado, pero su abordaje es clínico y diagnóstico clínico. El tratamiento pues va a ser enfocado en evitar el alimento, educar al paciente y no olvidarnos de ese plan de acción para anafilaxia y capacitarlos para ese uso de epinefrina, que es el que se ha visto el único tratamiento para anafilaxia. Sería todo. Muchas gracias por su atención.